de 3 países que coordinamos los 3 vicepresidentes, que se llama el Plan Trifinio, donde estamos Honduras, Guatemala y El Salvador. Exportamos el 5% de todo el café a nivel mundial. Y en el caso del cardamomo, somos el primer exportador, siendo Guatemala quien tiene el liderazgo en este tema. Y así podríamos mencionar una serie de aportes que hacemos a la economía mundial. Pero en el caso nuestro de El Salvador, que es un caso que tiene que ser estudiado por economistas y por estudiosos de la ciencia económica, nuestro país ha demostrado que aún en la pandemia, y a pesar de la pandemia, hemos mantenido el crecimiento económico. El año pasado, reportaba el Banco Central, crecimos 10.3%. O sea, nunca el país había llegado a 2 dígitos de crecimiento. Las exportaciones aumentaron en más de 30%. Recuperamos todos los empleos que se habían perdido durante la pandemia y el Seguro Social reporta la recreación de más de 60,000 nuevos empleos en la economía formal, es decir, que reportan y pagan la cuota de seguridad social. En el CNR hemos comprobado que hubieron más de 5,000 nuevas empresas que se inscribieron. Es decir, con todas estas cifras, el aporte económico que podemos ir haciendo como país y como región puede demostrar, y estas son cifras también de CEPAL, que ha estado atenta al estudio de cómo evoluciona el progreso económico y la reacción de nuestras economías ante la crisis mundial, con algunos ejemplos que pueden servir incluso para otros países. Un país y una región que sabemos ha estado empobrecida, ha estado desgraciadamente sobreviviendo a altos niveles de corrupción, vicepresidente. Y más que eso, y voy a citar aquí unas palabras que dijo un funcionario de la Casa Blanca, de la actual administración, el señor Juan González, una vez en Guatemala, refiriéndose a los modelos de la región centroamericana y justamente a los fenómenos de la corrupción, de la exclusión de los grandes sectores mayoritarios, dijo que nuestros países habían estado gobernados por élites depredadoras. Es el calificativo que dio Juan González a los grupos que habían estado gobernando estos países durante décadas, si no siglos. Y ahora la idea es ir revirtiendo estos procesos. De hecho, existe una agenda social para el desarrollo en Centroamérica, que es uno de los déficits que tenemos, la construcción de la agenda social regional, que fue aprobada hace un par de años antes de la pandemia y que por la pandemia ha tenido que ser revisada por los organismos de la región, con auxilio de algunas agencias de Naciones Unidas, porque necesitamos atender estos sectores vulnerables, los sectores menos favorecidos económicamente, y que además, y esta es otra cosa que los centroamericanos debemos estar conscientes, vivimos en una de las regiones más vulnerables del hemisferio. Aquí, si no hay terremotos, hay huracanes, hay volcanes en erupción, es decir, tenemos una serie de fenómenos naturales que nos afectan. Y además, los efectos negativos del cambio climático nos golpean. Hemos visto sequías, inundaciones que afectan la producción agrícola, sobre todo, nos destruyen infraestructura, a pesar que no contribuimos a los efectos del cambio climático en la emisión de gases, pero sí nos afectan los resultados. Y ese es un llamado que hemos hecho en diversas ocasiones a los países de primer mundo, que es de donde más se emiten estos gases del efecto invernadero. Pero también, y esta es una política que hay que reconocer al actual ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que pues, mi reconocimiento a su labor, porque ha tenido la previsión de buscar dentro de los financiamientos internacionales la creación de los seguros paramétricos, que es un mecanismo de los estados para poder hacer frente a desastres y afectaciones, sobre todo en obras grandes de infraestructura. Una tormenta como la Iota o los que se dieron hace un par de años aquí en la región, que puede destruir una carretera, una presa, un puente, si el Estado no tiene este tipo de mecanismos para reconstruirla, pues tiene que o vivir con el daño ocasionado o recurrir a otros fondos destinados a otros programas. En cambio, si se contratan este tipo de seguros, que Alejandro lo mencionaba en más de una ocasión, que estamos contratando seguros paramétricos para que el país pueda tener recursos y poder responder ante efectos dañinos de estos fenómenos naturales. Una agenda social y un presupuesto en inversión pública sumamente importante que se convierte en una esperanza para el pueblo salvadoreño, vicepresidente. Definitivamente. Yo hace poco tenía una conversación
con empresarios europeos en el marco de la Jornada de Europa, el Día de Europa, y les planteaba eso, que nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte en temas que tienen que ver con la inversión pública, pero en campos que incluso a ellos les interesaba, que es en el tema de energías renovables, de ir buscando cómo cerramos la brecha digital. Les explicábamos cómo hemos podido atender una de las demandas que más tienen las sociedades como la nuestra si queremos cerrar la brecha digital. Y es el hecho de poder distribuir entre todos los estudiantes y maestros del sector público, de las escuelas públicas, las computadoras, las laptops y las tablets para los estudiantes y los maestros, con lo cual estamos garantizando que las próximas generaciones no solo van a ser alfabetizadas en la era digital, sino también educadas ya con procesos importantísimos que van a permitir a El Salvador ser competitivo con una población educada en la era digital. Pero además, y esto tiene que ver con los economistas, que ellos manejan esa fórmula mágica de que por cada dólar invertido por parte del Estado, o sea, de inversión social, si se lograse que hubiesen 4 o 5 dólares del sector público, se lograrían niveles de crecimiento arriba del 5%. Entonces, creo yo que eso que tú mencionas, que es importante, el flujo de recursos que se están aplicando a la inversión social en salud, en economía, en seguridad, que es otro tema relevante en este momento, en obras de infraestructura, grandes obras de infraestructura, permiten atraer más inversión privada, tanto la inversión extranjera directa como la inversión nacional. Y que sin duda nos tiene ante los ojos del mundo. No se puede tapar el sol con un dedo, y aunque haya una oposición que, como muchos señalan, poco inteligente en este momento, señalando y en contra de lo que parece ser la imagen del presidente Nayib Bukele, una oposición que no aporta en este momento ante proyectos que se van aprobando en cada plenaria, vicepresidente. Es lamentable ver que no se pueda reconocer, primero, el liderazgo del presidente Bukele, que ha tenido ese talante de poder presentar una serie de iniciativas desde el Ejecutivo a un legislativo, a un órgano legislativo que ahora está en sintonía con el desarrollo de nuestro país, porque estas mismas iniciativas se presentaron hace 2 años, desde que llegamos al gobierno en el 2019, pero teníamos una asamblea legislativa controlada y dominada por los 2 partidos que administraron este país durante los últimos 30 años, desde los acuerdos de paz hasta el 2019, y mira en qué país nos dejaron, qué es lo que heredamos. Un país sumamente endeudado, con un sistema hospitalario en crisis total, con un sistema educativo, con escuelas no solo físicamente destruidas, sino como objetivos de los grupos criminales de las maras. En fin, ¿para qué contar lo que todo el pueblo sabe? Pues bueno, con estas iniciativas del presidente y con el acompañamiento del órgano legislativo, hemos podido ir no solo superando esos obstáculos, sino mostrándole al mundo otro rostro de El Salvador. El Salvador de ahora ya no es El Salvador de hace 3 años cuando nosotros llegamos, ni de los 2 primeros años, donde a pesar de los esfuerzos del Plan Control Territorial, todavía habían cotas de homicidio altas, las cuales fuimos reduciendo hasta llegar al momento actual en que tenemos ya semanas completas con 0 homicidio. Pero lo que tú dices es una oposición ciega, obstinada, que solo tiene eco en algunas ONGs, en algunos centros de pensamiento y algunos medios oficiales de los sectores del pasado, 2 periódicos que están constantemente atacando, resaltando, haciendo quedar mal, según ellos, al presidente, pero no se dan cuenta que el daño se lo hacen al país, porque cuando se está reportando constantemente una imagen negativa y crítica, no se le está haciendo daño al presidente, porque el daño se le hace a un país que por suerte, y esto es una verdad que todos hemos podido comprobar, que los inversionistas, los medios independientes que no tienen una agenda y no reciben la información de los medios nacionales, cuando vienen acá el reporte es totalmente diferente. Porque ya lo hemos dicho, la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Entonces, cuando ellos están reportando una serie de hechos que no son ni verificables ni ciertos, la realidad va desmontando esta campaña. Así que
el problema de ellos, porque el pueblo está constantemente expresándose. Si tú ves en todas las mediciones, no solo la popularidad del presidente está puesta a toda prueba, sino que sigue creciendo. Y la aceptación de sus medidas también, la aceptación de la medida del Plan Control Territorial y su última expresión del estado de excepción goza del más del 90% de aceptación en el país. Por más que algunos sectores, sobre todo de algunos medios internacionales, que hacen eco a lo que le reportan de acá de El Salvador, la oposición y los medios de esta oposición lo hagan, la población salvadoreña está totalmente satisfecha con las medidas. Nos hemos quedado hablando de El Salvador, de este país que amamos, de este país que nos vio nacer, del cual hemos sido testigos por muchas décadas, vicepresidente, por muchas décadas de todas las deudas que existen, de todas las necesidades que la población ha enfrentado, como usted ya lo señalaba, en salud, en educación, en seguridad. No nos pueden venir a contar, lo hemos visto, lo hemos comprobado. Y estamos hablando también con el vicepresidente de que la próxima semana se desarrollará esta segunda conferencia sobre el futuro de Centroamérica. Este es el país que tenemos hoy por hoy, un país que va en transformación. Pero quisiera preguntarle también, vicepresidente, para ir terminando este tema, ¿qué reflexión espera usted de esta segunda jornada que se realiza? Tengo entendido que se contará con la participación de constitucionalistas, especialistas integracionistas con amplia experiencia, usted ya lo señalaba, de diferentes países. ¿Qué espera usted que nos pueda dar de reflexión? Aún no inicia, será hasta la próxima semana, pero yo quisiera conocer para que los salvadoreños estemos expectantes. Bueno, mira, de inicio la conferencia ha tenido un ejercicio de reflexión dándole seguimiento a la conferencia del año pasado, y por eso es que en esta ocasión decidimos montar un panel especial de constitucionalistas y abogados, juristas, especialistas en derecho a la integración, porque como te decía, una de las metas es hacer una revisión integral del protocolo de Tegucigalpa. 1991, cuando se firmó el protocolo, todavía en El Salvador no se había firmado la paz. En Guatemala tampoco. Nosotros la firmamos en el 92, Guatemala en el 96. Solo se había firmado la paz en Nicaragua, en los acuerdos de Zapá. Y entonces el instrumento que se firmó para crear el sistema todavía se enmarcaba dentro de los procesos de pacificación, pero todavía no habían alcanzado la paz. Y por esa visión se dejaron fuera algunas realidades como la que tenemos ahora. Una de ellas, que constantemente es objeto de pronunciamiento de muchos jefes de Estado, es el funcionamiento del Parlamento Centroamericano. Yo he estado presente en varias de las reuniones, en algunas de ellas, cuando instalamos la Junta Directiva en el 2019, el entonces electo presidente de Guatemala dijo, el Parlamento Centroamericano o lo hacemos funcionar o lo cerramos. Y bueno, era cierto, es decir, hay una especie de no frustración, pero sí de no satisfacción del trabajo que hace el Parlacén, pero es porque no tiene las facultades legislativas, porque no se le han otorgado esas facultades que tiene tu Parlamento de legislar. En esta reunión que tuvimos el 11 de agosto, los jefes de Estado, la presidenta de Honduras dijo lo mismo. El Parlamento Centroamericano o lo hacemos funcionar o si no Honduras se sale el otro año. Y ha habido ese sentimiento. Entonces, una de las cosas que le hemos planteado a los constitucionalistas y a los especialistas en Derecho a Integración es que al momento de revisar el tratado constitutivo del SICA, que se haga una revisión para poder integrar como órgano fundamental en una estructura con visión republicana, con la separación de los órganos y funciones, los tres órganos fundamentales, una cumbre presidencial, que sería una especie de ejecutivo, un parlamento o congreso que legisle, que llenaría la función legislativa con normas comunitarias, universales, obligatorias, erga omnes para toda la región centroamericana, definiéndoles cuáles son sus competencias y en qué áreas va a legislar para evitar que haya la intromisión en los derechos internos de cada uno de los estados, pero que sí haya seguridad de que va a haber normas de carácter regional. Y luego una función jurisdiccional que sería la Corte Centroamericana de Justicia, que esa sí está en el protocolo de Tegucigalpa. El estatuto de la Corte está contemplado en el protocolo, pero no el Parlacén. Y así hay muchos de los temas que creemos y esperamos que los abogados, los juristas, puedan dar sus opiniones sobre ese tema y dejarnos
la tarea para seguirlos elaborando, sistematizando, compartiendo con los 8 estados, porque la idea es que todos los 8 estados miembros del SICA puedan tener la posibilidad de pronunciarse sobre este tema, a efecto de escuchar las opiniones y llevarlo a los niveles de toma de decisiones, porque para que este protocolo se pueda reformar se requiere la voluntad de los jefes de Estado. Y ahí es donde necesitamos llevarles a ellos unas propuestas que sean viables, que sean factibles, que sean aceptadas, para que le podamos dar ese impulso a la integración y pasar a lo que hemos dicho, la Unión Centroamericana. Sin duda que